Bien, ayer en el cierre, ya no nos quedaba mucho tiempo, comentábamos sobre esta publicación de Diario El País que fue recogida por nuestra estación y si ustedes no lo han visto, pues pueden buscar ahí en nuestra página web, em, que tiene que ver con algo que es o debería ser, sí, un escándalo, o es escandaloso, ¿no? Em, el espionaje que le habrían montado en el gobierno de Lenín Moreno junto a la CIA y una empresa que supuestamente se encargaba de dar seguridad a Julian Assange durante su estadía en la residencia de la embajada en Londres y que se dedicaron a espiar a Correa y las conversaciones. El saludo también a Guayaquil, a la doctora Ligia Cobo, que está siempre, siempre, todos los días, religiosamente escuchando y mirando este espacio. Ella no ve otro noticiero que no sea este. Saludos, doctora Cobo. Eh, Le mandamos también saludos a la doctora Glenda Calvas, que está ya en sintonía, a través de la radio, me imagino, ¿no? Ella prende su aparatito de radio para escuchar nuestro espacio. Pero retomando nuevamente el comentario con respecto de este esta publicación del país, que debería ser un escándalo, se trata de espionaje a un expresidente de la República. Le espiaron a Correa conversaciones con mandatarios o exmandatarios y líderes políticos de otros países como Cristina Fernández, como Lula, como Dilma Rousseff, como José Mujica, y esos son los nombres que constan. No sabemos si es que se escucharon otras conversaciones más adicionalmente a eso, y claro, con la falta de escrúpulos o los nulos escrúpulos de la gente esta que acompañó a Lenín Moreno en su gobierno, que además de esto tienen que haberlo hecho, digamos, en contubernio también con la Cancillería de esa época, José Valencia, con la ministra de Gobierno, la señora Romo, el secretario de Comunicación Michelena y otros personajes innombrables e impresentables como todos los que acabo de mencionar. En, Se dieron el lujo estos sinvergüenzas de incluso espiar a las hijas de Correa, que no tienen nada que ver con la política, pero les tenían pinchados los teléfonos a las hijas de Correa. Y fíjense ustedes, ¿cuántas conversaciones habrán grabado? ¿Cuántas de estas conversaciones habrán tenido acceso? Pero finalmente creo que hay que hacer también esta reflexión. Cabe, sí, por supuesto, terminan sentenciando a Correa por el famoso influjo psíquico y un préstamo de $6,000, ¿no? Tantas conversaciones, tantas horas de conversaciones a las que habrán tenido acceso, pero no encontraron nada. Es como raro eso, ¿no? Y que finalmente la justicia de Ecuador termine sentenciando a Correa por algo tan ridículo y absurdo como el famoso influjo psíquico del caso Bochornos, ¿no? Después de haber tenido acceso a tantas conversaciones, a las que además no solo tuvo acceso el expresidente Moreno, su gobierno, sino los Estados Unidos a través de la Central de Inteligencia, la CIA. Pero yo quiero recordarles a ustedes, y no sé si el Javi tiene ya lista la captura, lo que decía este sujeto, Lenín Moreno, de ingrata recordación para todos los ecuatorianos. Un 15 de septiembre del 2017, es decir, poquísimos meses después de haber asumido funciones en mayo. En septiembre, cuando además ya, digamos, estaba cocinándose la traición y la ruptura. Sorprendido y furioso, dice Lenín Moreno en este tuit del 15 de septiembre del 2017. Cámara oculta en mi despacho, transmitiendo a control remoto. Eso es delito de violación a la intimidad. Sobre esto, ustedes recordarán si hicieron allanamientos y de tales. La pregunta es, las investigaciones que llevó adelante la Fiscalía sobre esto que denunciaba en ese momento Lenín Moreno, ¿hubo alguna suerte de conclusión? Yo no recuerdo que haya existido ningún tipo de pronunciamiento o conclusión de la Fiscalía con respecto de la existencia de estas cámaras de seguridad en el despacho presidencial. Pero además, la construcción de esta mentira, a partir de primero el tuit de Moreno y lo que pretendieron hacer o lo que hicieron
en complicidad con los medios de este país, no todos, pero sí de los grandes medios de este país que fueron parte de la persecución que montaron durante y desde el gobierno de Lenín Moreno, dijeron que esa cámara oculta transmitía a control remoto. ¿Y saben cuál fue? No sé si se acuerdan ustedes, pero yo sí me acuerdo perfectamente bien de esta tontería que se inventaron Moreno y los miembros de su gobierno y los medios de comunicación, que además repetían esa estupidez, porque no se le puede llamar de otra manera, me van a perdonar, pero es una estupidez, ¿no? Que esa cámara transmitía una señal que a Correa le llegaba hasta Bélgica y que él le monitoreaba a Lenín Moreno todo lo que hacía, sus conversaciones, reuniones, lo que sea, a través de su teléfono. ¿Se comprobó eso? Nunca se comprobó. Pero construyeron el encuadre de que Correa a través de su celular le espiaba gracias Iván, un abrazo, le espiaba y le husmeaba al presidente Lenín Moreno sus importantísimas reuniones. Además, ¿con quién habrán sido esas reuniones, no? Mientras Correa hablaba con Cristina, con Lula, con Mujica, con Dilma, Moreno conversaba con Oquendo, con Rosero, con Miguel Rivadeneira y con Michelena. O sea, ¿qué habrá querido Correa enterarse de las conversaciones de Lenín Moreno con los vacunados VIP? Pero hubo alguna conclusión. La justicia ecuatoriana, la fiscalía principalmente, ¿llegó a alguna conclusión? ¿O lo que fue eso es simplemente el pretender montar un encuadre para tratar de acusar o para tratar de simplemente generar un sentimiento de repudio a algo que sí, obviamente, es repudiable, que es el andar espiando a la gente? Pero nunca se comprobó lo que en su imaginación decía Moreno, que Correa lo estaba espiando desde su celular en Bélgica a través de esta cámara, que transmitía por control remoto. O sea, créanme, como esta montaron un montón de mentiras más, incluida la que yo siempre les suelo recordar a ustedes, la del famoso puente a la nada que Correa construyó para facilitar el tráfico de drogas, que después, muy conchudamente, Lenín Moreno fue a inaugurar como el tercer eje binacional Ecuador-Colombia. Después de haber salido en medios internacionales a decir que ese puente lo construyó la Revolución Ciudadana para facilitar el tráfico de drogas, después, con todo el cinismo que le caracterizaba a Lenín Moreno y a su gobierno, fue a inaugurar ese puente, ¿no? Es de locos. Pero esta es una más de las tantas fantasías y mentiras que se crearon en el gobierno de Lenín Moreno para afectar la imagen de un gobierno y la imagen de Correa. Porque Correa, como tenía control sobre todo, además le tenía espiado a Lenín Moreno. Nunca se comprobó nada, pero crearon ese encuadre. Ahora, en cambio, es la propia prensa internacional. Es nada más y nada menos que diario El País de España el que publica una nota en la cual se ratifica lo que se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás, que hubo una empresa que contrataron desde el Ecuador para que supuestamente brinde seguridad a Julian Assange, y lo que hizo esa empresa fue instalar micrófonos, cámaras para escuchas, no solo de las conversaciones de Julian Assange, y seguramente también de los funcionarios de la Embajada del Ecuador en Londres en aquella época, sino también de autoridades como los cancilleres del gobierno de Ecuador y el propio presidente o expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Debería ser, como muchas otras cosas también, esto un escándalo en este país, pero ahora nadie dice nada. Cuando Lenín Moreno, conocido por ser un mentiroso, un farsante y un traidor, dijo que le estaban espiando a control remoto, los grandes medios de este país montaron un mega operativo para sostener y para
impulsar aquella mentira de este farsante y de un gobierno que se cimentó en la mentira, como el de Lenín Moreno. Ahora esos mismos medios, o poquísimos de esos medios, han publicado alguna referencia sobre la nota del espionaje a Correa desde el gobierno de Moreno y la CIA. Muchos otros han guardado silencio. Ya no es un escándalo. Lo que debería haber sido considerado incluso como un acto hasta de traición a la patria, ¿no? Porque vendiste a un presidente que gobernó el Ecuador nada más y nada menos que durante 10 años. Pero bueno, en estos días les dejo ahí para la reflexión sobre eso, ¿no? Le espiaron a Correa incluso con la CIA, con la Central de Inteligencia de Ecuador, pero terminaron acusándole por influjo psíquico por un préstamo de $6.000. Para que ustedes también, cada uno saque sus conclusiones y hagan sus reflexiones sobre lo que habrán logrado espiar, o quizás lo que habrán estado pensando obtener con esas escuchas, pero no lo consiguieron. Digo, por algo será, ¿no? Si lo más grave fue lo del préstamo de $6.000 y el caso Bochornos. En estos días ha ocurrido un escándalo también que ha dado lugar, y como ha sucedido también a propósito de la campaña electoral, se ponga de manifiesto el enorme machismo que hay en esta sociedad, en donde siempre además la estigmatizada, la más perjudicada de una historia termina siendo la mujer. Entonces acá, a partir de unos correos que a mí no me consta, yo no sé si son o no son ciertos, si son o no son falsos, el Ministerio de Trabajo, a través de un comunicado que ya lo vamos a ver más adelante, ha dicho que son falsos. Pero alguien circuló. Por cierto, yo no, pues lo último que haría en mi vida sería circular correos en donde se expone una relación sentimental de quien sea. A mí los temas de chismes y relaciones sentimentales me importan menos que un rábano, de quien sean. Pero en redes sociales, como las redes sociales ahora, como el papel antes, aguantan todo, hay gente que no tiene escrúpulos y que subió esos correos sin confirmar su veracidad, su autenticidad o lo que sea, y lo subió. Y ahí, más allá de la supuesta relación sentimental de dos funcionarios de un X ministerio, en este caso el Ministerio de Trabajo, hay algo que es mucho más grave que eso, que la relación sentimental. Es la supuesta recepción de dinero a cambio de favores en un ministerio. Eso es lo grave. Y lo que se dice además, que como el sueldo de viceministro, que es de más de $4.000, es un sueldo de miseria, necesitan recibir dinerito extra de favores. Y le jura lealtad al ministro, supuestamente, y de tales. Este es el comunicado que publicó el Ministerio de Trabajo, veámoslo. Y a partir de ahí quiero comentar algo brevemente, no sé si ya lo tenemos en pantalla, para poderlo revisar junto a ustedes. Ante las publicaciones que circulan en redes sociales de supuestos correos institucionales aparentemente filtrados, aclaramos que esta información es completamente falsa, dice el comunicado del Ministerio de Trabajo. Iniciaremos las acciones legales correspondientes a fin de condenar estos actos malintencionados que buscan dañar la imagen de nuestros funcionarios de institución. Esta cartera de Estado rechaza enérgicamente las mentiras y desinformación hacia la ciudadanía e invita a mantenerse informados por nuestros canales oficiales. Dos cosas breves, porque no me voy a meter en este escándalo, que me parece que ya es, digamos, que lo último que le haría falta a un gobierno como este, tan malo, tan mediocre como el de Lasso. Se demoraron casi 20 horas en salir a responder, y alguien me decía, pero ¿para qué vas a responder un ataque tan burdo? Por eso mismo, pues, porque como es burdo el ataque, lo primero que hago es salir a desmentir. Pero salieron a desmentir tarde, o sea, pensaron tanto salir a desmentir con un comunicado que tiene 3 párrafos de 2 líneas cada uno. Se demoraron mucho, casi 20 horas en salir a responder un ataque que dicen que era burdo. A mí, de verdad les digo, por el origen, es las famosas cartas de amor a través de los correos institucionales, me parece que sí es un ataque burdo.
O sea, creo que hay cosas que son peores. La corrupción creo que es mucho más de fondo que una supuesta relación de dos funcionarios. Lo que haga cada uno con su vida, problema de ellos. Con su vida privada, ojo. Pero como funcionarios tienen que rendirle cuentas al país. Pero para publicar un comunicado de 3 párrafos, de 2 líneas cada uno, pensaron demasiado. Si era falso, tenían que salir de inmediato a decir esta pendejada es falsa. Uno. Dos. Este es un gobierno que miente recurrentemente. Tanto es así que ayer salieron con este comunicado los señores del Ministerio de Trabajo. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Lo primero que pasó, me incluyo en eso, que ya no les creemos. Y lo otro, si se hubiese tratado de otro gobierno, con otra tendencia política y de otros involucrados, créanme que lo primero que hubiera pasado cuando se decía es que la platita que yo cojo es porque no me alcanza con el sueldo y que no sé qué, acá hubiese habido allanamientos, actos urgentes o intervención sin contemplaciones de la justicia. Acá no hubo nada. Pero creo que lo más importante finalmente termina siendo lo anterior. Ya, digamos que sí, en realidad es falso. Esto es un chisme burdo, un ataque malintencionado, lo que sea. El tema es que salen a desmentir y la gente ya no les cree. Como les decía yo ayer a propósito del tema del puente sobre el Río Blanco, que ahora dicen que ya no va a ser el 31 de este mes, sino en octubre. Como decía Santo Tomás, ver para creer, ¿no? Si es que logran instalar en octubre el puente, que es el nuevo plazo que se han impuesto. Primero fueron 45 días, después fue el 31 de julio, ahora es en octubre. Entonces a un gobierno que miente permanentemente es difícil creerle. Y por último, y no menos grave por supuesto, ayer, como gran cosa, el presidente Lasso nos compartía un tuit publicado a las 19 horas. Como parte de los fuertes lazos de cooperación que mantenemos y nuestro compromiso de trabajar en conjunto contra el crimen organizado, hoy, o sea ayer, Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento. Esto nos permitirá fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en beneficio de la seguridad de todos los ecuatorianos. El Ministerio de Defensa trabajará con el Departamento de Defensa y Departamento de Estado de los Estados Unidos. Publican un comunicado. Ecuador y Estados Unidos firman memorando de entendimiento para fortalecer la paz y la seguridad. Ecuador y Estados Unidos suscribieron el memorando de entendimiento para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su lucha para combatir las amenazas a la seguridad y la paz. Dentro del plan de acción bilateral que reafirma los mecanismos de fomento entre las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses, participa el Departamento de Estado y las instituciones que ya mencionamos. El memorando prevé la cooperación entre los dos países para el intercambio de información para combatir a los grupos armados y el narcotráfico. Ojo con eso, intercambio de información. El fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el entrenamiento y la capacitación de personal militar de las dos naciones y la adquisición de recursos para potenciar la defensa de las fronteras y combatir al narcotráfico y sus delitos asociados. El proceso de cooperación tendrá resultados a mediano y largo plazo en un lapso de 7 años. 7 años. A ver, esto es, de entrada es preocupante porque se trata de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ya recordamos lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la base de Manta. Y lo de la base de Manta no es una cosa así superficial nomás, de decir, uy, es que cuando se fue, es que vino el narcotráfico y no sé qué, y no sé cuánto. Como que si en la época de la estadía de la base de Manta acá, el país hubiese sido un paraíso. O como si no supiéramos que en Colombia, donde hay 7 bases estadounidenses, es el país donde más droga se produce. Pero también habría que hablar de la cantidad de embarcaciones pesqueras que fueron hundidas, de la cantidad de ciudadanos inocentes ecuatorianos que fueron afectados por esos ataques de militares y marines estadounidenses en las costas de Manabí, por presumir que eran narcotraficantes y cogían y hundían sus embarcaciones.
Hay un montón de esos casos, poco se habla de eso. Pero no es que porque firmas un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos acá los problemas se van a acabar. Para mí hay algo básico y elemental. Primero, los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico deberían atender los gravísimos problemas de salud pública que tienen por el consumo de drogas en su territorio. El otro día nomás, en este espacio, estuvo con nosotros el doctor Luis Córdoba y él nos hablaba, ya ni siquiera de la cocaína, de la heroína, nos hablaba de una nueva droga, el fentanilo, que les deja zombies a las personas. Y él nos daba una cifra que es de escándalo en los Estados Unidos. 220,000 personas habrían muerto el año pasado, 2022. 220,000 personas por el consumo de esta droga en su territorio. Entonces, quieren combatir a la droga, empiecen a combatir el consumo, además como lo que es, un gravísimo problema de salud pública. Luis Córdoba aquí en este espacio dijo que esta era una epidemia de salud pública que estaba enfrentando los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué están haciendo, qué han hecho para tratar de combatir eso? Cuando circulan imágenes de ciudadanos, de personas, de seres humanos que actúan como zombies y que van por las calles en los Estados Unidos después de haber consumido esta droga y nadie se ocupa de ellos. Ni el Estado, ni nadie. Como para que pretendan, digamos, darnos lecciones sobre estrategias que además resulten eficaces en la lucha contra el narcotráfico. A mí lo que me preocupa un montón es, de entrada, el intercambio de información. Intercambio de información como, ¿de qué tipo? Como el de la CIA que tenía con esta empresa UC Global que espiaba a Correa a través de la embajada de Ecuador en Londres. ¿Qué tipo de intercambio de información? Los informes de inteligencia que antes la UIS o el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas primero entregaban a la embajada antes que al propio presidente de la República del Ecuador. Ese tipo de inteligencia, ese tipo de intercambio de información. O va a pasar como por ejemplo lo que está pasando ahora mismo en Perú. Y fíjense la gravedad del problema. Perú, que viene atravesando de una crisis política durante los últimos años, de una profunda inestabilidad. También empañado, sí, muchos gobiernos como el de PPK, como el de Vizcarra, etcétera, etcétera. Políticos involucrados en temas de corrupción. Alan García se quitó la vida. Gana Castillo no era un presidente allegado a los sectores más pudientes, más poderosos del Perú. Lo bajan, llega la señora Boluarte y lo primero que hace es tramitar un permiso de su país para el ingreso de más de 1,000 militares de los Estados Unidos a su territorio. El gobierno de Perú autorizó el pasado mes de mayo el ingreso de más de 1,000 militares de Estados Unidos que cumplirán con trabajos de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según resoluciones publicadas por medios de comunicación peruanos y recogidos por medios internacionales. La primera resolución, que fue aprobada por el Congreso y refrendada por el Ejecutivo, indicó que los militares estadounidenses llegarán al país con armas de guerra para cumplir con actividades de cooperación de entrenamiento en distintas fechas, comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. Según el anexo adjunto, un primer grupo encargado del entrenamiento estará compuesto por 25 miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que contarán con fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, cañones cortos, morteros y escopetas. ¿Por qué les menciono esto? Que además es una nota de la DW de mayo pasado. Porque en estos momentos Perú es un hervidero. Ayer empezaron protestas en todo el territorio peruano que están exigiendo la salida de la señora Boluarte del poder. Y creo que la mirada de la comunidad internacional debería estar ahora misma puesta en lo que ocurre en Perú. Porque son dos titulares que se deben leer al mismo tiempo. Estos del 18, 19, 20 de julio, ¿no? Crisis en Perú, la toma de Lima, 21,000 ciudadanos en las calles del Perú piden salida del gobierno, etcétera, etcétera, y el titular de mayo: Perú autoriza ingreso de más de 1,000 militares a
a los Estados Unidos. Después de lo sucedido en octubre del 2019, después de lo sucedido en junio del 2022, seguramente gobiernos como el del presidente Lasso les interesará sí tener, no sé, el apoyo de fuerzas extranjeras para evitar escenarios como el que ahora se está produciendo y ocurriendo en Perú, una nueva protesta social. No sé qué tan efectiva puede ser la colaboración de ejércitos como el de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia no fue del todo efectivo, se gastaron miles de millones de dólares en el vecino país, con todo el apoyo militar de los Estados Unidos no consiguieron nada. Colombia en los últimos años ha batido récords de producción de droga. Así que créanme que expectativas cero, y sobre todo este tipo de documentos de cooperación que viene firmando ahora el presidente Lasso, estos memorandos de entendimiento y no sé qué, cuando ya se está yendo, a mí por lo menos sí me resulta un poco extraño y raro, porque mejor no dejarle al próximo gobierno que en serio se tome esta lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Además, con la legitimidad que le da ser elegido en las urnas en un nuevo momento, en un nuevo proceso. Un gobierno como el de Lasso tiene más del 81% de rechazo ciudadano, ¿no?